buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en esta mitad de semana, 18 de diciembre. Gracias por su espera. ¿Cómo estás, Mon? Bien, Dul. Con frío. ¿Sí? Sí, ¿tú no? Pues más o menos las manitas ahorita que me mencionas. Sí, un poquitín, pero ya, lista. Unos días de que empiece invierno. Gracias por estar con nosotras. El día de hoy fue asesinado un elemento de la Secretaría de Seguridad titulada por el secretario Omar García Harfuch, justamente en Culiacán, zona donde se encuentra el secretario operativo de seguridad, luego de ya 100 días del enfrentamiento entre los mayos y los chapitos. Del otro lado, en Veracruz, la gobernadora Rocío Unale pues está señalando que las bases del partido de Morena no apoyan a Yunes, en contraste con lo que pues, hemos visto por parte particularmente de Adán Augusto López, senador. Sí, Dul, y en el Con Todo les tenemos información sobre el líder sindical del Infonavit. Hoy, desde la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del Infonavit informó que este personaje, Riva Palacio, el líder sindical del instituto, quien tiene más de 40 años en el cargo, pues tiene un sueldo superior al de la presidenta. Hablaremos de eso en el Con Todo, Dul, así que va a estar bueno. Es un líder charro más, Mon. Entonces, rápidamente una pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras en esta mitad de semana, miércoles 18 de diciembre. Por ejemplo, el buen Iván Guevara dice: aquí estamos con frío, un cafecito caliente. Bueno, pues afortunado, yo ya no puedo tomar café, al menos con cafeína a estas horas, o no duermo. También el buen Rodolfo Salas nos saluda, y también ahí anda María Romero. Un saludo especial a María Romero, coincidimos Mon y yo de traer los aretes que amablemente nos regaló. Entonces, con esto nos arrancamos con la sección de Al Hilo. En efecto, el día de hoy, y justamente cuando el secretario de Seguridad Omar García Harfuch se trasladó de nuevo a Sinaloa como parte del operativo de seguridad contra este enfrentamiento entre los mayos y los chapitos, que ya cumple 100 días, pues un elemento de la Secretaría de Seguridad de esta misma secretaría fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Así lo informó el propio secretario Omar García Harfuch, un tuit emitido minutos antes de las 5 de la tarde. Ahí dice que la secretaría que él encabeza expresa sinceras condolencias a sus familiares y amigos, a quienes les reitera todo el apoyo y solidaridad institucional sobre el asesinato de este policía de investigación a una semana precisamente de Navidad. La dependencia aseguró que colaborará con las investigaciones y no descansará hasta tener a los responsables. Enfatizó: este hecho no quedará impune. El suceso se registró cerca de las 2 de la tarde de este miércoles. El elemento asesinado fue identificado como Alexi Guadalupe, quien fue atacado por motociclistas que abrieron fuego contra el vehículo en el que él se encontraba, justamente en el fraccionamiento Villas del Río, frente a una escuela primaria. Este fraccionamiento Villas del Río, particularmente la prensa de Sinaloa, lo ubica como uno de los sitios más inseguros, que se han presentado desapariciones y demás. Se trata de la primera baja de un elemento de esta dependencia desde que inició hace 100 días, 9 de septiembre, la disputa entre los chapitos y mayitos. Minutos después arribó al lugar el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien desde ayer se encuentra en Sinaloa y que este mismo día publicó había tenido una reunión de seguridad con el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Entonces, ahí está. Y por recordar el contexto, Mon, si bien es en Sinaloa el primer elemento y dentro de este tema del enfrentamiento entre mayitos y la malliza, también recordar el caso del jefe Milton,
fue en septiembre de este año cuando se detuvo a Jorge Leonel N., alias Leo, quien presuntamente fue el que le disparó de manera directa a Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales y muy cercano a el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Esto fue pues justamente la detención se da cuando iba a arrancar como tal ya el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, García Harfuch se iba a convertir en secretario. Sí, Duli, el asesinato de este policía, Milton Morales, fue en julio de este año, y ahí, en ese momento, Omar García Harfuch no era secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México, pero, como bien dices, la detención es ya cuando él asume la secretaría a nivel federal. Así es, Mon, pues eso en Sinaloa. Sí, Dul, y vamos a cambiar de información mientras la sigo aquí saludando, en el chat. Gracias por estar aquí con nosotras en vivo. Tiene que ver, Dul, con un tema, una multa que ya confirma el Tribunal Electoral, específicamente la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy confirmó una multa por 7,780 pesos a Beatriz Pajés, la directora de la revista Siempre, y que quizá ustedes identifican porque conduce Atypical TV, este programa que se transmite en YouTube. Bueno, la multa que determina el Tribunal Electoral es por usar imágenes, símbolos y expresiones de odio y discriminación que generaron animadversión en contra de Morena y Claudia Sheinbaum. Eso es lo que está informando el Tribunal Electoral. Esto, bueno, después de una portada, la difusión de una portada de la revista Siempre, que mostraba la silueta de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum con una banda con cruces relacionadas, ¿no, Dul? Con el nazismo. Uh-huh. Bueno, la difusión de esta portada incluía la leyenda "No permitamos que gane" y un artículo firmado por ella, por Beatriz Pajés. Esto se dio en el contexto del proceso electoral, pues del 2023-2024. Y el Tribunal Electoral concluyó que las imágenes y frases denunciadas representaban una crítica u opinión muy dura, no amparada en la libertad de expresión, pues asimiló al partido, es decir, a Morena, y a la candidata con el movimiento nazi. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuncia esta multa por este discurso de odio en la portada de la revista que Pajés dirige y que heredó de su papá, pues que es tan activa en redes sociales, incluso es conductora de Atypical TV en YouTube, que si usted va a, por ejemplo, su cuenta de Twitter para ver pues si ya se enteró por lo menos y una reacción, se limitó, Mon, a darle retweet a la información al respecto de esta multa que en su momento dio a conocer 11 Noticias. Entonces solamente le dio retweet, es decir, ya se enteró de que está multada por 7,000 pesos por haber, en plena época electoral, haber cometido violencia, expresiones de odio y discriminación en contra de la entonces candidata Claudia Sheinbaum. Y pues, como decías, es actualmente conocida por su participación en Atypical TV, pero desde el 2019, cuando comenzaron las movilizaciones de la oposición, que finalmente se convertirían en Marea Rosa y aliadas con PRI, PAN y entonces PRD, ella ya participaba en estas manifestaciones, era una de las voceras. Ustedes conocen pues su personalidad, es pues bastante performancera, a gritos, y fue creciendo justamente su participación. Luego se unió a la Marea Rosa y también pues a través de sus portadas de la revista Siempre es que esta exdiputada del PRI ha manifestado pues su postura en torno al gobierno de la denominada 4T, pero lo que le dice el Tribunal Electoral es que más allá del derecho de libertad de expresión, sobrepasó eso al cometer discurso de odio relacionado con los nazis. Sí, y también hay que recordar
que después de esta publicación el año pasado, pues no nada más el partido Morena comparte un comunicado condenando esta portada, sino también se sumaron a un comunicado personajes de la comunidad periodística, académica y de la sociedad civil. Estaban pidiendo una disculpa por plantearon en ese momento porque Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, cruzó una línea inadmisible. Calificaron a esta portada como deshonesta y ofensiva. Eso, pues, cuando se publica la portada. Y también hay que recordar que después de estas críticas, Beatriz Pajés compartió otra portada de la revista y en ella ya aparecía la imagen de una rosa blanca y una disculpa breve hacia la comunidad judía de México. Ella aseguró en ese momento que el propósito era oponerse al régimen autoritario que gobierna el país. Eso fue lo que planteó en ese momento. Pero bueno, ya fue hasta que recibió toda esta presión que borra la portada de la silueta de la entonces candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Ya para cerrar este tema en torno a una sanción, particularmente una multa del árbitro electoral, Rodolfo Salas y también por acá Francisco Morales coinciden en cuestionarle al tribunal que 7,000 pesos no son nada. Así dice, no es nada para esa señora prianista, dice Francisco Morales, particularmente diputada del PRI de 2006 a 2009, ya después se fusionó con la Marea Rosa, que también a su vez se fusionó con el PRI-PAN. Rodolfo Salas, 7,000 pesos, no se vaya a quedar pobre. Ahí está. Pues sí, Dul. Aquí la cuestión es que sí nos sirvió esto que concluye el Tribunal Electoral para recordar esta portada que fue tan ofensiva y que se publicó en ese momento, en el periodo, en el contexto electoral. Pues ya no hablando tanto del contexto electoral, pero sí de política. Esta noche los periodistas conversaron con la gobernadora Rocío Nale. Hay que recordar que Rocío Nale, y ayer mencionábamos a Castañeda, es decir, este abogado, fue pues blanco de fakes y de guerra sucia en plena campaña por parte de este abogado Miguel Castañeda, que fue a presentar un montón de denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito de supuestas casas de Rocío Nale. A lo que voy es que ella misma, en su momento, señaló directamente al clan de los Yunes de ser responsable de contratar a este abogado para atacarla y que ella no llegara al gobierno y sí se mantuviera pues el clan Yunes. En ese caso, en el caso de estas elecciones, pues estaba uno de los Yunes que no son de sangre, pero sí son compadres políticos. Bueno, pues en torno a estos señalamientos de las bases morenistas por haber incluido a Yunes, pues no como tal dentro de Morena, pero sí ya de tú por tú, de aquí a que resuelve el tema de su expulsión con el PAN, pues luego de que dio él su voto y el que faltaba, el voto clave para la aprobación de la reforma judicial. Entonces, pues esto es lo que está planteando, que allá en Veracruz las bases morenistas no quieren a Yunes, en contraste con lo que hemos visto por parte del senador Adán Augusto López, quien en un chacaleo fue al Palacio Nacional, incluso sugirió que ya se viniera Morena. Sí, Dul. Lo que hoy plantea la gobernadora de Veracruz aquí en entrevista con los periodistas es que no hay duda de que con los Yunes, padre e hijo, quienes ejercieron violencia política en su contra en esta campaña del 2024, ella ni se sienta ni los acepta. Y bueno, pues como bien dices, hace referencia a lo que opinan otros militantes de Morena en Veracruz. Rescato algo de lo que comentó Dul. La violencia no se debe normalizar en ningún sentido, por eso no me siento, no por un tema personal o político, por eso no me siento. Yo tengo 2 hijas y yo les debo de enseñar con el ejemplo.
Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó hoy la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, aquí en entrevista con los periodistas. La némesis o el némesis de la izquierda en Veracruz ha sido históricamente, o al menos en los últimos 10 años, los yunes. Así es, ni modo. O sea, ahí está la historia electoral del Estado. Esa es la némesis. Han peleado el puerto, han peleado Boca del... Han mandado homosexuales a Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, hace 30 años, Alejandro. Desde entonces Miguel hasta, Ángel Yunes Linares. hasta la fecha. Bueno, no sé si hasta la fecha, gobernadora, porque también pues hay una nueva situación con los yunes. ¿Usted se siente cómoda con eso? Mira, no me siento cómoda, te lo voy a ser sinceras. Morena es un movimiento, no es un partido político. Morena nace como movimiento, donde el pueblo, las bases son los que mandan, son los que opinan. Y aquí en Veracruz, pues aquí en Veracruz estamos muy despiertos, muy politizados, nos conocen a todos. Y aquí en Veracruz, quien manda es la base, el movimiento y el pueblo. Eso es lo más importante. Cada actor se postula, cada actor ofrece sus propuestas, hace sus campañas a su modo. Ya lo comentaste tú, yo tuve una campaña muy agresiva, muy agresiva. Sin embargo, nuestra fortaleza, nuestro trabajo y pues los veracruzanos y las veracruzanas juzgaron quién es quién y al final, bueno, pues agradecida porque nos dieron la confianza. Y pues así va a ser ahora, en el 2025. Entiendo, gobernadora, que usted está encargada del gobierno y no de las actividades partidarias de Morena y de sus aliados, pero ya expulsó el PAN a Miguel Ángel Yunes Linares y a Miguel Ángel Yunes Márquez después del voto decisivo para la reforma al Poder Judicial de la Federación y luego a otras muy importantes también a nivel constitucional. El propio Adán Augusto ha dicho que Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador en funciones, ya pertenece a Morena. La propia presidenta Claudia Sheinbaum se ha tomado fotos con Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Usted ve a Miguel Ángel Yunes Márquez o Miguel Ángel Yunes Linares, su padre y suplente, en actividades de Morena en Veracruz? No los veo. No los veo en actividades de Morena en Veracruz. Y les repito, Morena no es un partido popular. Morena es un movimiento, donde en el movimiento quien mandata es la base y es el pueblo. Y solamente hay que venir a Veracruz para escuchar y observar pues que la militancia, que las bases y que el pueblo no está de acuerdo. Y yo obedezco al pueblo. No es Tampoco está de acuerdo. Y no es popular. Si ellos en México allá se acercan, qué bueno allá con ellos. Que si han votado a favor, qué bueno. Y qué bueno que han votado a favor de todas las propuestas de las que ha hecho la presidenta, porque yo creo que ya se lo debían al pueblo de México y al pueblo de Veracruz. Entonces, qué bueno que están votando a favor, es lo menos que deberían de hacer, creo yo. Yo respeto pues a los compañeros, ellos tienen que hacer su trabajo en el legislativo, por supuesto, tienen que buscar los votos, tienen que buscar la mayoría. Es muy importante avanzar en las reformas, adelante,
Pero el tema electoral en el Estado es otra cosa. Y no es cupular, ni es lo que diga Rocío Nale o deje de decir Rocío Nale. Es lo que digan las bases, es lo que dice el pueblo. Y aquí, pues yo vivo acá en Veracruz y yo sí escucho y yo sí sé, pues qué es lo que opina el pueblo y qué es lo que quiere. Ya ven que a nosotros en Morena nos gusta hacer mucho las encuestas. Bueno, que vengan y hagan un sondeo para que vean qué es lo que opina el pueblo y las bases, si les gustaría que estuvieran estos personajes o no. Por eso sé que no los veo acá en el movimiento. Es por ello, no porque sea un... Este 18 de diciembre, el titular del Infonavit, Octavio Oropesa, informó que el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de este instituto gana en promedio más de 185,000 pesos al mes, lo que sería netos 2.2 millones anuales, es decir, más que el ingreso de la presidenta de México. Acompáñenos y les contamos en este Con Todo quién es este líder sindical. Este bonito país llamado México. Secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Infonavit, como ya adelantabas, llamado Rafael Rivapalacio Puntones, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, equivalente a 185,000 pesos mensuales. Así lo informó hoy el titular del instituto, Octavio Oropesa, quien, como se había prometido, este miércoles iba a dar a conocer casos de corrupción, pero además, como algunos de estos directores y además el líder sindical del Infonavit gana más que la presidencia, y esto pues viola el artículo 127 constitucional, que obliga a que ninguna remuneración en la administración pública sea mayor a la que percibe la presidencia de la República. En este caso, si usted se mete a la nómina de transparencia, podrá encontrar que actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum está ganando 133,000 pesos mensuales netos frente a los 185,000 pesos mensuales netos que se está embolsando este líder sindical, que lleva más de 40 años representando a los trabajadores. ¿Quién es? Le dicen el Arqui, porque en efecto es arquitecto. Nació en la Ciudad de México en el 1943 y por supuesto que es uno de los líderes sindicales charros que continúan en México, a pesar de que la reforma laboral del año 2019 pues precisamente busca fomentar la democracia sindical para que no se sigan religiendo, como lo hemos visto por ejemplo con Romero Deschamps, quien murió impune luego de ser señalado por enriquecimiento ilícito. Él ha estado en gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, más de 47 años desde marzo de 1977, y recientemente fue reelegido hasta el año 2027 para seguir manejando las cuotas de los más de 2,000 trabajadores sindicalizados en 32 secciones. Es decir, a pesar de que ya casi cumple 50 años siendo el mismo líder sindical, lo será hasta 2027 porque una vez más fue reelegido muy recientemente. Anselmo García Pineda, él es conocido por ser especialista en los sindicatos de México, fue asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, él ha señalado que este líder es accionista en empresas constructoras, lo cual, de confirmarse, sería un conflicto de interés, puesto que Infonavit contrata a constructoras para construir las viviendas de interés social. No sé si en operación nos puedan ayudar para ir proyectando pues justamente imágenes de él y irle poniendo un rostro a este sujeto que pues es un representante más del sindicalismo charro que se ha intentado erradicar con la reforma, pero pues ahí sigue y seguirá hasta el 2027. Él dice venir de una familia sencilla y de la cultura del esfuerzo, conformada por su papá, Rafael Rivapalacios Morales, quien fue diputado del PRI en los 70, su madre Celia Puntones Martínez y sus 3 hermanos.
Dice que viene de una familia sencilla, pero estudió la primaria, la secundaria y la prepa en el colegio privado franco-español. Después egresó como arquitecto y con un grupo de amigos de la universidad formó el despacho Grupo Arquitectónico. Todos estos datos él los ha dado a conocer en un par de entrevistas que ha tenido. Por ejemplo, recientemente a la revista especializada Sindicalismo a la Vanguardia declaró lo siguiente: nos dedicamos a hacer viviendas de interés social, es decir, cuando egresó de arquitecto. Estuve en obras públicas y posteriormente con el arquitecto Eduardo Rincón Gallardo pude entrar a trabajar al Infonavit el 15 de abril de 1973. Es decir, entró a trabajar recién egresado de la universidad en el 73 y ya en el 77 ya era el líder sindical. El arquitecto Rivapalacio Pontones se formó como líder sindical en tiempos de don Fidel Velázquez Sánchez y de Joaquín Gamboa Pascoe. Sí, en efecto, estos dos líderes sindicales de la CTM, reconocidos como ser uno de los más corruptos en la historia sindical, y ellos fueron su ejemplo, don Fidel y Joaquín Gamboa Pascoe. El sindicato del Infonavit forma parte del Congreso del Trabajo actualmente. El Congreso del Trabajo es la máxima cúpula del sindicalismo corporativista de México por revolucionario, liderado hasta hace unos meses por el priista Carlos Aceves del Olmo, también muy conocido por ser líder sindical de la CTM y también estar como legislador una y otra vez. Ya la última vez en estas elecciones del 24 ya no alcanzó lugar en el Senado, pero ahí sigue. Y de hecho forma parte del Consejo de Administración del Infonavit. ¿Qué piensa este líder charro de Carlos Aceves del Olmo? Dice: don Carlos Aceves del Olmo es un agente como yo, de muchos años en esto, sabe mucho, es decir, se está comparando con otro líder charro. Soy un trabajador común y corriente, dice, no soy un trabajador privilegiado por ser el secretario general, esto dice, pero ingresa al bolsillo 185,000 pesos al mes. En esa entrevista, además, aseguró que tenían un gran compromiso con los trabajadores para legitimar el contrato colectivo de trabajo, contrato que no ha soltado y que le permite seguir gestionando las jugosas cuotas sindicales. Sí, Dul, y les hablamos de este personaje porque hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló también de qué es lo que esperan o qué es lo que buscan con esta reforma al Infonavit. Primero lo que destacan es que haría más fácil la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque tanto el sector empresarial como el de los trabajadores, representados por los sindicatos, se han opuesto a la fiscalización de esta auditoría, al grado de ordenar en octubre del 2023 al exdirector general del Infonavit, Carlos Martínez, a ampararse contra sus resolutivos. Actualmente, esta reforma al Infonavit ya se anunció que continuará discutiéndose el próximo año, pero el argumento principal para que se ha planteado desde el Infonavit para no abrirse a esta auditoría es que la auditoría no tiene competencia para auditar los recursos privados que pertenecen a los trabajadores. Al menos eso es lo que han argumentado los representantes tanto del sector empresarial como el de los trabajadores. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit, Octavio Oropesa, criticaron que tanto la dirección del sector empresarial como la de los trabajadores se ha opuesto a esta fiscalización. Hay que recordar, Dul, que quien también lo expuso, ya les decíamos, es Carlos Martínez, y él hoy recordó en su cuenta de X una carta que envió al Consejo de Administración del Infonavit en noviembre del 2023, en donde plantea que estos sectores, ambos sectores, el sector empresarial y el de los trabajadores, votaron por el amparo, es decir, votaron porque no avanzaran estas auditorías. Él aseguró, Carlos Martínez, que durante su gestión
sí se contestó a las auditorías, pero planteó que recibió amenazas de estos dos sectores, por lo que hoy celebra la reforma que se propuso. Escribió esto en su red social: me da mucho gusto que se recuerde que muchos de los que hoy piden voz en las decisiones la hayan usado para sostener sus privilegios. El exdirector del Infonavit recordó también los resultados de la entrega de los informes de la cuenta pública de la Auditoría Superior del 2017 y 2018, en esta carta que comparte en su red social X. Y pues nosotros también recordamos, Dul, que un reportaje que fue publicado sin embargo en febrero del 2019 por Efrén Flores, pues también mostró los gastos de la burocracia del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Gastos que contemplaban viajes de lujo, flotillas de autos, camionetas blindadas, edecanes y hasta un equipo de karaoke. En ese periodo, el Infonavit estuvo en manos del exgobernador de Oaxaca, el expriista Alejandro Murat, y del exsenador priista David Penchina. Bajo su liderazgo, pues también se registraron estos gastos de vuelos privados lujosos. Estos vuelos de lujo los expuso también Carlos Martínez, el ex titular del Infonavit, en 2018. En ese año, él informó que en la institución detectaron, por ejemplo, un contrato por 11 millones de pesos en el transporte aéreo de directivos, y los describió como aviones de lujo. Actualmente, el gobierno federal defiende la reforma al Infonavit para que con ella pues se pueda fiscalizar al instituto. Simón, antes de justo escuchar parte de lo que hoy denunció, como se tenía esperado, el director Octavio Romero, sí quiero enfatizar este tema que planteabas de los vuelos de lujo, porque Alejandro Murat Hinojosa, quien fue director de Infonavit de 2012 a 2015, cuando todavía era el priista, pues actualmente es senador de Morena, y pues hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto, es decir, está siendo señalado este día en la conferencia matutina de la presidenta y no ha dicho ni pío. Nada más lo que hizo, curiosamente, en su Twitter fue retuitear esta conferencia en la que se le acusa de irregularidades, pero como tal no se ha pronunciado. Un expriista que ahora es morenista. Sí, Dula, de haber dicho, bueno, como se habló en general, pues la voy a retuitear, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que planteó hoy el director del Infonavit, Octavio Romero. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces,
solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Bueno, Dul, esos son algunos de los argumentos para impulsar esta reforma al Infonavit que se plantean hoy desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también lo que llama la atención es esta cuestión de los sueldos netos que superan al sueldo de la presidenta, incluido pues el del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, Rafael Rivapalacio Pontones. Esto es lo que explicó el actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, en la conferencia matutina sobre los sueldos. Es que todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. El ingreso neto anual de la presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual
vienen siendo 140,000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3,255,000. Mucho más que el que gana la presidenta. Mensual, 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60,000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores. Y en el caso de la dirección... Casi como el salario mínimo. Más, la Dirección Sectorial Empresarial por lo mismo. El director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140 y sus subalternos o los niveles inferiores también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Bueno, gracias por sus comentarios sobre este líder charro. Luz Clara plantea: qué terrible seguir viendo que la corrupción sigue a pesar de todo lo que hizo AMLO, sindicatos charros, gobernadora Laida, cobijando delincuentes sin importar la opinión del pueblo. Gracias, Luz Clara, por tu opinión. Y, Mon, yo creo que ustedes sí, hasta este momento tal vez digan que, o piensen que nunca habían ubicado a este líder sindical charro, pero hay que recordar esta situación en junio, que es el mes donde se celebra el orgullo de la comunidad LGBT. Bien, la gestión del Infonavit anterior evidenció un acto de homofobia del líder sindical de la institución, Rafael Riva Palacio, es decir, el líder sindical, además de ganar más de la presidencia y violar un artículo constitucional, es homofóbico. En junio de este año, Carlos Martínez, quien era dirigente de Infonavit y quien él decidió hacer público su orgullo gay, acusó al líder sindical de llamar a algunos de sus agremiados para romper una bandera de la comunidad LGBT que colocaron en el edificio, este edificio ubicado al sur de la Ciudad de México. Y él personalmente, este líder charro, fue a ser partícipe de este acto de discriminación y de homofobia. En este video que compartió en sus redes sociales se escucha cómo él, Riva Palacios, expone que a ellos sí le solicitan permisos para colocar algo, pero a la administración no, y que esa bandera no representa a todos, fue su argumento para cometer este acto. Expresó en su momento: esto que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón del América bicampeones. Que no me vengan con que es el día de esto, el día de otro, el día del más allá. Así lo dijo. Esto nos identifica a todas y todos. ¿De qué se trata? Y cuántas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar. Fue el argumento del homofóbico líder Rafael Riva Palacio. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación calificó estas expresiones y el retiro de la bandera fuera del edificio como muestras de odio, además de machismo, de homofobia y de discriminación. Así lo expresó. Este tipo de acciones atentan contra la dignidad humana, segregan, estigmatizan e incentivan actos de violencia que pueden vulnerar la vida de las personas. ¿Qué tiene que ver el América con esto? Ya no entendí. Exacto, Julia. Además, lo que recordaba en ese momento Carlos Martínez, ex titular del Infonavit, es que llevaban los 5 años pasados colocando banderas con referencia a la comunidad LGBTIQ, y en esta ocasión pues decide quitarlo el líder sindical, y justo esta comparación que su argumento. Sí, como si le quitara derechos tener esa bandera en el edificio, que no es su edificio también. Sí, para finalizar, justo comentar
que el ex titular del Infonavit, entonces titular Carlos Martínez, enfatizó que era la primera vez en sus 5 años de gestión que se quitaba esto, a pesar de que durante 5 años se había colocado cada junio por el mes del orgullo. Y pues contextualizar que días antes, esto ocurrió el 4 de junio, días antes, el 17 de mayo, Carlos Martínez había hecho público su orgullo gay, incluso en su tuit se dijo él también víctima de discriminación. Sí, y en ese momento, en junio de este año, la CONAPRED, el CONAPRED, expresó que está bien, que la libertad de expresión es un derecho, pero que no está por encima del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso estaban cuestionando esta acción de romper la bandera y además esta amenaza de la vamos a quitar las veces que sea necesarias. Y también ese mes el diario El Economista reportó que el líder sindical del Infonavit, Rafael Riva Palacio, fue notificado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre una serie de medidas cautelares después de una denuncia que promovió el instituto. Esto fue lo que ya les decíamos, que el ex titular del Infonavit había anunciado que promovería una denuncia. Bueno, ese mismo mes reporta este diario que sí fue notificado el líder sindical del Infonavit sobre una serie de medidas cautelares que tenía que cumplir. Lo que detalla es que las medidas tenían que apegarse a lo que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este código lo que plantea es la prohibición de acercarse o comunicarse con las personas que denuncian. Entonces, esa es la información que tuvimos en junio, y pues a lo mejor si no recordaban o no tenían en mente quién es Rafael Riva Palacio Pontones, pues ya lo saben, el que compara la bandera de la comunidad LGBTIQ con la de un equipo de fútbol. Topolino Medina lo resume a Simón: charro y homofóbico, no bueno. Gracias también a Martín Tapia Pineda, dice: caray, los trabajadores ganando una miseria, burocracia dorada con trabajadores encuerados, así lo está planteando. Y te mandan un superchat, gracias a Juan Rentería, te plantea Juan Rentería: Mon, el cáncer de la corrupción no se puede quitar. Ay, no nos digas eso, Juan, como que no se puede. No nos pongas aquí a... Pues al menos la democracia sindical que plantea ya la reforma laboral no se está viendo en Infonavit. Hasta 2027 este líder va a ser el representante de más de 2,000 trabajadores sindicalizados de Infonavit. Sí, Dul. Y bueno, ya nada más para ir cerrando este tema, pues recordarles que lo que se explica sobre esta reforma al Infonavit es que también uno de los objetivos es homologar el esquema de gobierno que tiene el Infonavit con el que tiene actualmente el IMSS, porque en el IMSS tienen una asamblea general que preside el director general, y la asamblea es tripartita, está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. También tienen un consejo técnico tripartita de 12 integrantes, 4 del sector de los trabajadores, 4 del gobierno y 4 del sector empresarial. En el IMSS, el director general también preside el consejo técnico, pero en cambio en el Infonavit hay una asamblea general que está conformada también con 45 integrantes. Hay un consejo de administración. Y lo que ahora se busca es que pues cambiar, homologar la forma en la que está compuesta el instituto, porque nada más, por ejemplo, Dul, como dato, lo que plantea hoy el titular del Infonavit es que las direcciones empresariales y de trabajadores en el Infonavit no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidades. Por eso es que están planteando su eliminación.
Sí, pues justo esto a manera de seguimiento, el día de ayer, para quienes no vieron el Con Todo, hablamos justamente de cómo diputados y el propio extitular Carlos Martínez desmienten esta campaña donde se asegura que el gobierno quiere robarse el fondo de ahorros de los trabajadores. Era importante cerrar esta continuación, Mon, recordando qué realmente dice la reforma con base en el dictamen que de momento se pospuso votar y discutir en la Cámara de Diputados. Esto será, y hoy lo volvió a confirmar Ricardo Monreal, hasta entre enero y febrero. Sí, Dul, a ver cómo avanzan estos cambios, porque igual, bueno, sí, una cosa que ahí me llama, que me gustaría destacar por si no lo tenían ahí en cuenta, es que también lo que se está planteando es que el director general del Infonavit sea integrante de este Consejo de Administración y de la Asamblea General del Instituto, y que sea nombrado y removido directamente por la presidenta, porque actualmente en el esquema actual, en el esquema que se tiene, la Asamblea General del Infonavit es la que decide si se aprueba o no el nombramiento de los titulares del instituto. Entonces es parte de lo que cambiaría. Y pues ya con esto vamos cerrando el tema, y nada más los invito a que no dejen de leer el texto que se publica hoy en Sin Embargo, que es escrito por Obed Rosas, sobre otro punto que señalan hoy desde la conferencia matutina, que es el caso de la dirección empresarial de allá del Infonavit, que está encabezado pues por Carlos Gutiérrez Ruiz, ex dirigente de la CONCAMIN y de la Canacintra. Tiene también pasado en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Bueno, y otro de los que es también señalados por enriquecerse desde el Infonavit. O sea, ganar salarios y planteaban ahí en la conferencia prácticamente no hacer nada. Gracias por sus comentarios. Los trabajadores necesitan sobre todo tener valor para deshacerse de todos esos líderes charros. Hay demasiados intereses, y yo agregaría demasiados líderes charros todavía. Es momento, Mon, de pasar a la sección de Al Cierre. Gracias por continuar con nosotras. No quería dejar obviar que el día de hoy pues es el Día Internacional de los Migrantes. Sabemos que parte de esta audiencia pues nos ven desde Estados Unidos o Canadá, y pues justamente recordar el dato, Mon, son 11 millones de mexicanos allá en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 5 millones pues están en situación migratoria legalizada, así les gusta decir, documentada, etcétera. Pero escuchen esta nota que surgió justamente en el contexto del Día Internacional de la Migración. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida como ICE, detuvo y procesó a la deportación en forma expedita de Cristina Salazar y sus 4 hijos, incluidos unos bebés gemelos nacidos en Estados Unidos. Es decir, están acusando a esta agencia de deportar a México a una madre y a sus hijos que habían sido, más bien que nacieron en Estados Unidos, automáticamente tienen esa nacionalidad. La detención ocurrió luego de que la mujer acudió a una cita de agentes migratorios para hablar de su caso, pero cuando llegó fue arrestada junto con sus hijos, es decir, les tendieron una trampa. Federico Arellano, un ciudadano estadounidense y padre de los niños, enfrenta una batalla legal en Texas para recuperar a su familia, la cual fue deportada en forma repentina, según un reporte del canal KHOU 11 en Texas. Salazar y sus 4 hijos fueron detenidos el 11 de diciembre, apenas 3 meses después de que Salazar diera a luz a sus gemelos en Houston, y los procesó en forma expedita para la deportación, indica el reporte, es decir, recién nacidos fueron deportados. Los abogados de la familia indican que Salazar, de 23 años, y sus hijos fueron subidos a un avión en el aeropuerto George Bush de Houston con destino a Reynosa, México. Allá fueron deportados. El caso ha desatado alertas debido a que niños estadounidenses fueron deportados a pesar de que nacieron en los Estados Unidos y tienen derecho a la ciudadanía según la enmienda 14 de la Constitución. Es el reporte del diario La Opinión desde Los Ángeles este día. Duli, otra información también para el cierre de este programa es lo que se anuncia del regreso de 101 piezas prehispánicas robadas de la cultura tolteca maya,
que fueron devueltas a México. Esta entrega la hizo Italia aquí a México, y las 101 piezas pertenecen a diferentes zonas arqueológicas. También son de importancia histórica y cultural. Es la mayor devolución realizada hasta ahora. Se realizó en la Embajada de México, en la capital de Italia. Asistió el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba, el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Giorgio Silli, y el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, informó mediante videoconferencia, se enlazó, que estas piezas fueron decomisadas en las ciudades de Roma, Perugia, Udine, Ancona y Cosenza. ¿Cómo las describieron? Bueno, plantearon que son figuras antropomorfas, lo que muestra el enorme valor que nuestros antepasados otorgaban al cuerpo humano, pero también detectaron elementos decorativos y objetos de uso cotidiano. De acuerdo a lo que está informando el instituto, provienen de diversas regiones de Mesoamérica y sus temporalidades abarcan un horizonte que parte del año 900 antes de nuestra era y llega hasta momentos más cercanos a la ocupación española en el siglo XVI. También, Dul, entre lo que se encontró, hay piezas de miniaturas en arcilla, estatuillas antropomorfas, vasos de cerámica negra, un jarrón de cerámica negra en miniatura con la efigie de Tlaloc, la deidad de la lluvia. Estamos viendo ahí cómo exhibieron las piezas. Y también, por ejemplo, una figura pequeña de cerámica con cabeza y extremidades pintadas de rojo que estiman data de la cultura olmeca. También se entregó una pintadera de arcilla de forma triangular con una escena de un sacrificio humano. En el mango tiene una forma de cabeza de serpiente de origen azteca. Lo que también informan hoy las autoridades es que desde el 2018, gracias a esta cooperación bilateral, México ha logrado la restitución de casi 800 piezas arqueológicas confiscadas por personal de seguridad en Italia. Recientemente habíamos informado también de un regreso de otra pieza con incrustaciones de cerámica que estaba también muy bello, y ahora esto importante para la cultura. Antes de despedirnos, volvemos a agradecer Superchat Víctor Betancourt Penchina, es decir, también ex titular de Infonavit, defensor del PRI en mesas en elecciones. Gracias por los superchats de esta noche y sobre todo sus comentarios, likes y compañía en esta mitad de semana. Dentro de 8 días exactamente es Navidad. Sí, Dul, oye, y también aquí fíjate que hay un comentario que nos dejan. Ojalá que no solo nos dejen con el coraje, refiriéndose a la exhibición de estos casos que se hace hoy desde la conferencia matutina sobre los personajes que están cobrando sueldos muy altos en el Infonavit. Nada más, con eso cerraría. Ya estás, pues gracias a Ilse García en producción, también acá andaban Luis Mata y Ana Méndez, y a ustedes por su compañía esta noche de 18 de diciembre, que tengan excelente noche.